Ya, listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues como ya nos conocemos de ayer, creo que todos ya nos conocemos, damos los agradecimientos por dados y arrancamos ya porque estamos un poco y tenemos bastantes cosas a considerar. Nos habíamos quedado ayer al mediodía diciendo que íbamos a hablar de la cuestión de la vida. Vamos a ver, una de las tesis que he mantenido, sobre todo en la sabiduría de lo incierto, es que la lectura es una forma de vida. La lectura es una forma de vida. La lectura no es una competencia. Estoy hablando de la lectura de textos venerables, o de clásicos. Luego, si es necesario, ya explicaré la diferencia, que también está en el libro. Pero hoy me gustaría centrarme en la expresión forma de vida. La lectura es una forma de vida. ¿Qué significa forma de vida? Aquí hay, obviamente, dos palabras fundamentales que hay que aclarar: forma y vida. Forma y vida. Entonces, a mí me han criticado algunas veces en España porque intento en ocasiones, tal vez en demasiadas ocasiones, para explicar un concepto, no decir lo que es, sino decir lo que no es. Por ejemplo, cuando escribí Ética de la compasión, dije: la compasión no es la piedad. La compasión no es la piedad. Y entonces me dediqué a explicar la piedad, que era más fácil que explicar la compasión. Bien, pues, para que nos entendamos en el sintagma forma de vida, ¿qué no es forma? ¿Qué no es forma? Forma no es esencia. O como introduje en mi último libro una palabra que no había utilizado antes, porque me va mejor para contraponerlo a forma. Forma no es fondo. Forma no es fondo. Sería otra manera de decir, porque más o menos la palabra forma se acerca a lo que la filosofía tradicional ha nombrado con la palabra esencia o substancia. Antes de continuar, ya dije ayer que cuando hago este tipo de afirmaciones, suelo, para no cometer, digamos, algún disparate gordo, subirme a hombros de gigantes, de grandes autores. Entonces hay un autor especialmente que me interesa aquí, que creo que en España es poco conocido, y no sé si aquí, porque solamente hay 2 libros traducidos del alemán, y de importante es uno, porque el otro no es muy importante, que intenta explicar cómo la filosofía occidental ha sido básicamente una filosofía de la sustancia, y él hace una crítica a esto. El autor al que me refiero es un grandísimo autor, pero muy desconocido, incluso en Alemania yo diría, es Heinrich Rombach. Rombach tiene un libro, ¿lo ven bien? ¿Se ve? Sí. Rombach es un ya fallecido, es un autor alemán, filósofo alemán, discípulo de Heidegger, de Jaspers, y el libro al que me refiero es una obra extraordinaria que se titula El hombre humanizado. Antropología estructural. Y esta antropología estructural no tiene nada que ver con la antropología estructuralista de Lévi-Strauss o etcétera, Antropología estructural. Lo que ocurre es que Rombach contrapone la sustancia o la esencia a lo que él llama estructura. Pues bien, lo que Rombach llama estructura más o menos corresponde a lo que yo llamaría forma. Y lo que Rombach llama sustancia o esencia es lo que yo llamaría fondo. Lo digo para aclarar. Simplemente la cita de Rombach es para
que vean que lo que les voy a exponer en esta primera parte, de forma breve, vamos, hay una obra dedicada a esto, donde hace toda una lectura de la historia de la filosofía en este sentido, desde los griegos hasta Heidegger y Jaspers, y Sartre creo también, que son precisamente los que rompen con la idea de, claramente, bueno, primero Nietzsche, pero sobre todo estos tres son los que rompen la idea de que el ser humano es esencia. Luego volveré a esta cuestión. Buenos días. Bien. La segunda palabra a la que me voy a referir durante esta primera parte de la mañana es vida. Vida. ¿Qué significa vida para mí? Primero de todo les diré que, a diferencia de lo que pensaba Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos, que hay un pequeño aforismo que dice: la vida y el mundo son uno. Aquí a veces se ha traducido mal. Literalmente, Wittgenstein dice: Die Welt und das Leben sind eins. El mundo y la vida son uno. De aquí, esto lo estuvimos discutiendo bastante con mi maestro Duc, no tiene que saber mucho alemán, lógicamente hizo su tesis en Tübingen, no tiene que necesariamente inferirse que sean lo mismo. La traducción española dice son uno y lo mismo. Bien, en alemán dice sin eins. Y como es un aforismo, eso no se explica. Pero en cualquier caso, sin entrar ahí, yo diría que el mundo, o sea, que la vida no es el mundo. Antes de decir qué es la vida, que también lo diré, la vida no es el mundo. La vida es la relación con el mundo. O mejor dicho, la vida es lo que cada uno de nosotros inventa en base a sus relaciones con el mundo. Es decir, con la gramática que ha heredado, con la biblioteca. Eso ya es lo que dije ayer, ¿no? O sea, al mundo lo heredamos un mundo. Para mí, esta expresión de heredar un mundo es heredar una gramática, un conjunto de símbolos, de signos, de gestos y de normas. Y por tanto también una moral. La moral se hereda. Pero el ser humano tiene que establecer relaciones con este mundo, con este universo que heredó, con esta gramática, dentro de la cual habita una biblioteca, es decir, un conjunto de relatos, de narraciones, algunos de ellos en forma de libros. Esto ya lo vimos ayer. Y tiene que posicionarse frente al mundo que ha heredado. Esa relación, a veces de amor, a veces de odio, con el mundo, es la primera característica de la vida. La vida no se hereda, la vida se inventa. La vida no se hereda, en mi terminología. La vida se inventa. Y justamente, como vamos a ver, lo que hace la metafísica es, tal como yo entiendo la palabra metafísica, que probablemente muchos de ustedes no la entenderán así. Entonces, yo lo único que les pido es que entiendan que cuando yo hablo de metafísica, hablo del concepto que yo manejo de metafísica. Puede haber otros, por supuesto. Entonces, yo no pretendo criticar la metafísica en general, sino una determinada manera de entender la metafísica. Porque en España tenemos muchas discusiones con colegas míos que defienden la metafísica y entonces están diciendo, pues que lo que tú estás defendiendo también lo defiendo yo. Pero tenemos que poner de acuerdo con las palabras que utilizamos, porque es la misma palabra, tiene significados, es polisémica, ¿no? Entonces, dicho esto, mi tesis es que la metafísica niega la vida. En palabras de Nietzsche, la metafísica es un atentado contra la vida. ¿Y por qué la metafísica es un atentado contra la vida? Porque es un atentado contra el tiempo. La metafísica no soporta el tiempo. No lo soporta. Por eso el primer gran pensador metafísico es Parménides. Y el primer gran pensador antimetafísico es Heráclito, que es el maestro de Nietzsche.
A ver si tenemos clara una cosa. Cuando hablamos paréntesis. Bueno, yo estoy desbocado, o sea, yo me voy, quiero decir, tengo aquí escrito, pero yo voy hablando porque creo que lo interesante es esto, no ir leyendo los papeles, sino volver al papel, pero a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, se explican a veces de forma muy académica, ¿no? ¿Cuáles son las influencias de Nietzsche? Entonces, normalmente se cita, pues, Homero, la tragedia griega, es en positivo, ¿no? Homero, la tragedia griega, Schopenhauer, al principio en positivo, luego no tanto, y luego me referiré a Schopenhauer, y Wagner, ¿no? O sea, ¿y contra quién piensa Nietzsche? Yo siempre les digo, para entender un autor, siempre tenéis que pensar, les digo a los estudiantes, ¿contra quién piensa? ¿Contra quién piensa? Por poner un ejemplo, no se puede entender Foucault si no se entiende contra quién piensa. Y Foucault piensa contra Sartre. Foucault piensa contra Sartre, hasta el punto de que Foucault quería publicar en Gallimard porque Sartre publicaba en Gallimard. Imagínense si pensaba contra Sartre. Pensaba contra Sartre porque Sartre era, en aquel momento, el gran capo, si se me permite la expresión, de la filosofía francesa. Algo pasaba, ¿qué dice Sartre? ¿No? Foucault dice, por Sartre. ¿Contra quién piensa? Bueno, pues Nietzsche piensa, básicamente, contra Sócrates y Platón. Creo que es el Crepúsculo de los ídolos que dice Sócrates y Platón son enemigos de Grecia, pseudogriegos, antigriegos. Literalmente Nietzsche dice eso. Piensa contra Platón, piensa contra el cristianismo. Para Nietzsche el cristianismo es platonismo para el pueblo, literalmente, platonismo para el pueblo. Pero tiene un gran respeto a Jesús de Nazaret. Cuando el anticristo dice, solamente hubo un cristiano, de verdad, el que murió en la cruz. Todos los demás no me merecen ningún respeto. Ese sí, ese me quitó el sombrero. El que murió en la cruz sí. Y luego, por último, Nietzsche piensa, obviamente, contra Kant. Contra Kant. Cuando dice, cito de memoria, debo tener la cita por allí, cito de memoria, no sé si es en el Anticristo, pero la encontraríamos fácilmente, Dice, Kant se volvió idiota y era contemporáneo de Goethe. Kant se volvió idiota, dice Nietzsche, y era contemporáneo de Goethe. Pero dice otra cosa más interesante. Nietzsche dice, el imperativo categórico de Kant es un atentado contra la vida. ¿Por qué Nietzsche dice el imperativo categórico de Kant es un atentado contra la vida? Yo creo que, entre otras cosas, porque niega el tiempo. Y por eso no se puede entender a Nietzsche si no se entiende que otro de los grandes autores de los que Nietzsche bebe, que muchos de ustedes ya lo saben, pero hay que subrayarlo, es Heráclito. De hecho, Nietzsche es una vuelta a Heráclito. Nietzsche es una vuelta a Heráclito. Y si eso se me hubiera ocurrido a mí solo, no me atrevería a decirlo aquí delante de todos ustedes. Pero hay un autor de primera línea que sostiene esta tesis. Y además su libro acaba de ser reeditado, que para mí es una de las mejores introducciones al pensamiento de Nietzsche. Y acaba de ser reeditado en editorial Herder. Y se lo recomiendo vivamente. Porque creo que, es un grande que lee a otro grande. Lo que pasa es que es un grande, este autor que voy a poner ahora, es un grande que aquí está bastante olvidado. Pero es un autor grande. Quizás no grande al estilo de Heidegger, pero bueno, fue un discípulo díscolo de Heidegger, ¿no? Me refiero a Eugen Fink, grandísimo autor. Eugen Fink tiene un libro que se llama La filosofía de Nietzsche. Insisto, acaba de ser editado en Herder Editorial. No he parado hasta conseguir que lo reeditaran, porque para mí es la mejor introducción. Luego les puedo decir algunas otras textos sobre Nietzsche que me interesan mucho. Por ejemplo, si no se me olvidará, Pavel Kouba, es decir, un filósofo checo actual, Pavel Kouba, El mundo según Nietzsche, es extraordinario. El mundo según Nietzsche, también publicado en Herder Editorial. No se lo pierdan. Si no lo conocen, no se lo pierdan.
porque es extraordinario. Y por último, la tercera obra que cuando yo intento leer a Nietzsche, ¿no? Hay que leerlo, obviamente, hay que leer directamente, pero también a veces es necesario, insisto, ir acompañado de buenos autores, ¿no? Alexander Nehamas es un filósofo griego que vive en Estados Unidos, de origen griego, y tiene un libro maravilloso que solamente con el título ya van a ver por qué a mí me interesa esta obra de Alexander Nehamas. Nietzsche, la vida, Nietzsche, dos puntos, o Nietzsche, coma, la vida como literatura. La vida como literatura. Nietzsche, la vida como literatura. Luego tenemos estos tres autores para que se vea, contextualizar mi lectura de Nietzsche, va de la mano de algunos autores. Reivindicar el ámbito. La metafísica es una negación de la vida porque es una negación del tiempo. Por eso creo que Nietzsche dice esa frase: el imperativo categórico es un atentado contra la vida, porque el imperativo categórico es una negación del tiempo. Y negar la vida es negar las transformaciones, y negar las transformaciones es negar la formación, y negar la formación es negar lo humano. La metafísica es una negación de lo humano, cuando realmente parece, para muchos, que es una afirmación de lo humano. Yo creo que esto es lo contrario, es una negación de lo humano. Pero les voy a dar otro dato por si esto no hubiera sido suficiente, para que entiendan por qué tiempo y vida van de la mano. Y por tanto, si la metafísica, en el supuesto que ustedes no lo acepten, si la metafísica, en el sentido que yo utilizo la palabra metafísica, es una negación del tiempo, de ahí se deduce que la metafísica es una negación de la vida. ¿En qué me baso para sostener tal afirmación? ¿Por qué digo? Es que me interesa mucho que quede claro a dónde quiero ir a parar. ¿Por qué digo que la metafísica es una negación del tiempo? Eso sería en el fondo la tesis de Nietzsche. Pero ¿por qué la negación del tiempo es la negación de la vida? Pues de nuevo voy a hacer poco razonamiento aquí, es decir, porque citar literatura es citar más las pasiones que las razones, claro. Entonces les voy a citar una de las más grandes novelas que se han escrito en el siglo XX, que además debería ser, a mi juicio, de lectura obligatoria para cualquier estudiante de filosofía. O sea, para mí, esta obra que citaré tendría que estar en las bibliotecas de filosofía. Los estudiantes van allí, filosofía del siglo XX, van allí, el tiempo, el Tractatus, el Ser y la Nada, Vigilar y Castigar, yo que sé, las palabras y las cosas de Shinfuku, lo que ustedes quieran. Pero a mi juicio tendría que estar esta novela extraordinaria, que es La montaña mágica. Thomas Mann. La montaña mágica. O sea, sería maravilloso poder hacer un seminario dedicado íntegramente a pensar estos temas leyendo conjuntamente La montaña mágica de Thomas Mann. Yo llevo años pensando en esa posibilidad. Si vieran mi ejemplar de La montaña mágica, lo tengo casi destrozado, ¿no? ¿Qué sucede en la novela? Bueno, ya más o menos supongo que la mayoría conocen la historia de La montaña mágica, de la novela, ¿no? Hans Castorp, el joven Hans Castorp, va a visitar a su tío Joachim, que está recluido en un sanatorio de tuberculosos en Davos, ¿no? En esa ciudad suiza de Davos, que ahora es famosa porque se reúne el foro económico. O sea, hemos pasado de un sanatorio de tuberculosos que da origen a pensar literariamente unas cosas vamos a lo práctico, ¿no? Vamos a la economía. Entonces, si Thomas Mann levantara la cabeza, pero bueno, nada más llegar, o sea, va a ver a su primo que está enfermo y entonces lo va a visitar. Y cuando llega allí, la primera noche, estoy hablando de la página 20, la novela tiene 700 páginas, más o menos. Y llega allí y van
la primera noche van a cenar. Cenar en España es por la noche, no sé si aquí también. Bueno, pues van a cenar. Y cuando están sentados esperando que les traigan la comida, tiene lugar la siguiente conversación. Hans Castorp le pregunta a su primo Joachim. Dice, oye, Joachim, aquí el tiempo pasa rápido, ¿no? ¿O pasa lento? Pregunta. ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjense ustedes la respuesta de Joachim, que yo creo que es la respuesta de Thomas Mann, porque claro, Thomas Mann piensa desde Schopenhauer, Freud, Nietzsche y Freud. La respuesta de Joachim dice, mira Hans, aquí el tiempo no pasa ni rápido ni lento, porque no hay tiempo, porque no hay vida. Aquí el tiempo no pasa ni rápido ni lento, porque no hay tiempo, porque no hay vida. Afirmar el tiempo es afirmar la vida. De una vida sin tiempo, ahora vamos a ver qué quiere decir eso a lo largo de esta mañana. Una vida sin tiempo es una vida en el que, para utilizar otra imagen, el otro día di una conferencia en Gerona sobre esto, una vida, claro, ¿el tiempo qué es? La imagen más, el tiempo es lo mejor y lo peor. También lo peor, porque el tiempo es Saturno devorando a sus hijos de Goya. El tiempo nos mata. Pero para Levinas también el tiempo es la atención al otro. Darte mi tiempo es lo mejor que puedo dar a una persona. Mis estudiantes les pedía unos trabajos tipo diario filosófico, imitando un poco mutatis mutandis a Hannah Arendt, ¿no? Y me decían, lo tengo escrito, lo tengo otros trabajos, de curso. Me decían, mis padres me han dado todo. Algunos me han comprado un coche, me han pagado estudiar en Estados Unidos, todo. Pero nunca me han dado lo más importante para mí. Nunca me han dado tiempo. Nunca me han dado su tiempo. Siempre estaban trabajando. Por tanto, el tiempo también, pero el tiempo también es la muerte. El tiempo es Saturno, ¿no? La imagen terrible de Saturno, es Cronos, ¿no? Devorando a sus hijos. Creo que, si no recuerdo mal, porque me quedé fascinado con una obra magnífica de Octavio Paz, que es La llama doble. Entonces, ya que México tiene un premio Nobel de la altura de Octavio Paz, que menos que reivindicarlo, ¿no? Octavio Paz ha sido uno de los autores de mi vida, especialmente este libro, La llama doble, es espectacular. Y esta idea de que el tiempo nos mata, creo recordar que está en este libro. Quizás yo diría que está en este. Es que tengo el volumen de las obras completas donde está este y algunos textos más de Octavio Paz. Bueno, si no, seguro que ustedes lo verán, ¿no? Tiempo y vida. Controlar un poquito el tiempo. El tiempo. Controlar un poquito el tiempo. Entonces, les decía que en mi planteamiento la metafísica es una filosofía del fondo, una filosofía de la esencia, es una filosofía de la sustancia. Es la tesis de Rombach, ¿no? Pero vamos un poco más para ver cuáles serían algunas de las características de la lógica metafísica, porque lo más, para mí, negativo, por decirlo así, de la metafísica es que impone una lógica de pensar que hemos heredado, de nuevo la herencia, hemos heredado en nuestra gramática. Y no solamente eso, sino que la hemos incorporado, por tanto está en nuestros cuerpos como una segunda piel, y es una lógica que, como diría el gran sociólogo alemán, discípulo de Husserl, y discípulo preferido de Husserl antes de Martin Heidegger, porque a veces esto no se recuerda, que es Alfred Schütz. Alfred Schütz, autor completamente
desgraciadamente en España nadie habla de los Schutz o Schutz. Albert Schutz habla de el mundo dado por supuesto. Pues casi podríamos decir que la metafísica es una lógica que damos por supuesto, y ahora lo vamos a ver. Voy a decir, lo voy a demostrar, bueno, esto sí es muy arrogante por mi parte, ¿no? Pero digamos que vamos a intentar argumentar por qué la metafísica es una lógica que hemos incorporado y que está al modo de una lógica dada por supuesta, que nos parece lo más natural del mundo, pero que no es nada natural. La metafísica funciona con una lógica de la dualidad. Con una lógica de la dualidad. Nos obliga a pensar. Se ha parado esto. Ahí está. ¿Hola? Sí. Nos obliga a pensar según la lógica de la dualidad. Pero lo terrible no es la lógica de la dualidad. Lo terrible es que es una lógica de la dualidad que al modo de Schutz damos por supuesto, nos parece lo más natural del mundo. De esto se ocupó Jacques Derrida y también una filósofa francesa que colaboró con Derrida, que todavía vive, que es Hélène Cixous. Hélène Cixous en un libro que se llama La risa de la medusa, publicado en español en Anthropos Editorial, empieza justamente considerando esta lógica de la dualidad. La metafísica funciona del siguiente modo. Me preocupa que ustedes lo vean, y no poner un poco más. Organiza el mundo en base a una tabla, para decir, de un polo positivo y un polo negativo. Y ustedes, si les parece, me van a ayudar a configurar esta tabla. No la voy a hacer yo, la van a hacer ustedes. Y así podremos ver si realmente la metafísica ha calado en sus cuerpos y en sus mentes. Bien, si yo les digo, por ejemplo, esto es objetivo, la palabra objetivo, si yo les digo, esto que usted está haciendo es objetivo, ¿es positivo o negativo? Si yo les digo a un estudiante, no, lo que usted dice es objetivo. ¿Es positivo o negativo? Díganmelo. Positivo, ¿verdad? Objetivo. Si a ese mismo estudiante que me ha presentado un trabajo le digo, esto lo que usted dice es relativo, lo pondríamos aquí, ¿verdad? Pues ya tenemos la primera pareja, objetivo y relativo. O sea, ¿por qué pregunto, ¿por qué damos por supuesto que lo objetivo es bueno y lo relativo es malo? ¿Perdón? Por la gramática interna. Sí, pero por si no fuera suficiente yo les voy a poner ustedes me van a ayudar a poner un montón de oposiciones que funcionen igual. Por ejemplo, yo les digo al mismo estudiante, le digo, este trabajo que usted ha redactado es un trabajo profundo. Profundo. ¿Positivo o negativo? Profundo. Y si les digo, oye, este trabajo es un poco superficial. Superficial. Profundo, superficial. La superficie siempre es lo malo. Lo profundo es lo bueno. Bien. Pero vamos más. Si les digo, bueno, este puede costar un poco más. Entonces les voy a decir el par de opuestos y piénsenlo bien antes de contestar. Bueno, no sé si les incomoda que haga este tipo de seminario, pero creo que esto es un seminario precisamente es la gracia, ¿no? Si yo les digo lo siguiente, izquierda-derecha, un momento. Y no en términos políticos. No en términos políticos. Pero aquí hay personas
Digamos que, por ejemplo, entre las que me incluyo, que han sido educadas, y además yo no me arrepiento, al contrario, estoy muy contento, y en muchos aspectos, ya lo dije ayer y lo volvería a decir, porque esto no va a funcionar, esto se para. A ver el otro, vamos a probar si funciona. Sí. Bueno, la lástima es que este está con un cable, pero no podré moverme tanto. No sé si... A lo mejor es la pila, ¿no? Bueno, lo podríamos hacer sin, pero... lo hago sin. Probamos sin, ¿se oye bien? Sí, ¿no? Listo. No, más que nada porque a veces me gusta bajar la voz o hacer un poco de teatro y entonces... Izquierda-derecha. No lo piensen en términos políticos. Por ejemplo, piénsenlo en términos, lo que decía, en términos religiosos. Por ejemplo, mi amigo que ayer se citó, no me acuerdo si fue alguien lo citó, Francés Turralba, ¿no? Doctor en teología, en filosofía. En cierta ocasión me dijo, en el paraíso solamente hay dos personas que seguro que están. Nosotros no lo sabemos, pero hay dos personas, y lo decía un teólogo muy serio, católico. En el paraíso seguro que hay dos personas, el resto ya no lo sabemos. Y le pregunté, ¿cuáles? Dice, la Virgen María y el buen ladrón. El buen ladrón, ¿no? A Jesús lo crucifican con los ladrones. Les voy a hacer una pregunta. ¿El buen ladrón está a la derecha o a la izquierda del crucificado? Díganmelo. ¿Está? No, está a la derecha. Pero les voy a dar otro dato. En el texto que cité ayer de Mateo 25:31, el día del juicio final, los que van al paraíso están sentados a la derecha del Padre o a la izquierda del Padre. A la derecha del Padre. A la derecha del Padre. En italiano, yo no soy italiano, sé muy poco, pero en italiano la izquierda es lo siniestro, sinistra. Por tanto, yo creo que no sería forzar la máquina si ponemos aquí derecha, izquierda. Derecha es right. Right. ¿Y right qué es? Lo correcto. Fíjense cómo opera la lógica metafísica. Esto es right. Si estuviera un gringo aquí diría right. Correcto. Pero right es también derecha. O sea, usted va por el buen camino, por la derecha. Va por el camino correcto. Bueno, por si no fuera suficiente, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver más. Me he pasado un buen rato buscando ejemplos para que ustedes vean. Y algunos van a ver como... perdón, todavía otro ejemplo con derecha o izquierda. El otro día pensé, ¿no? Cuando alguien dice... Yo les digo la siguiente frase. Y ustedes ven si lo pondrían positivo o negativo. Si yo digo, esta mañana me he levantado con el pie izquierdo. De aquí, ¿no? ¿Por qué levantarse con el pie izquierdo quiere decir levantarse mal? ¿Por qué? Porque la lógica metafísica opera sin que os deis cuenta. Pero vayamos a otros ejemplos. Por ejemplo, blanco o negro. Blanco, negro. Y ahora, para no alargarme, les voy a poner... Sí. Planteo otro ejemplo, teoría crítica, teoría tradicional. Sí. Horkheimer lo diría, sí. Somos muy amigos de Horkheimer, ya sabes. Pero les voy a poner otro un poco más provocador, para ver que lo piense, porque cuando se lo pongo a algunos estudiantes de doctorado, se quedan como muy sorprendidos porque no han pensado en ello, ¿no? Profano, sagrado. Sí. También se podría poner, pero déjenme todo esto, sí, vayan pensando. Pero antes de ello les voy a poner otro, masculino-femenino. ¿Masculino es positivo o negativo? Positivo. Y femenino, aquí.
Y me dirán, bueno, les voy a demostrar... Día, noche. Sí, un momento, no vayamos todavía. Les quiero demostrar cómo está interiorizada la lógica metafísica en nuestros cuerpos. Me van a perdonar, pero tengo que utilizar un lenguaje un poquito vulgar. Pido disculpas a las damas y los caballeros, pero necesito utilizarlo tal como se utiliza en España, al menos ustedes me dicen si también se utiliza. Si yo les digo, llego un día a mi casa, o llego un día y digo a mi familia o a mis estudiantes, bueno, los estudiantes a lo mejor esta palabra no lo utilizaría, algún amigo, ¿no? Les digo, este fin de semana he visto una película cojonuda. ¿Es buena o mala? Y si digo, este fin de semana he visto una película que fue un coñazo. Negativo. ¿No? No se dan cuenta, podríamos ahondar en esto, que, al menos en España, claramente, los genitales masculinos siempre implican algo positivo y los genitales femeninos siempre implican algo negativo. Y la utilizamos sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, en mi universidad no puedo utilizar la palabra los profesores. Lo tengo prohibido. No puedo hablar de los profesores. Tengo que hablar de el profesorado. Por cuestiones de género. No puedo hablar de los alumnos. Tengo que hablar de el alumnado. Y como esto les podría poner más ejemplos. En cambio, la gente sigue utilizando la lógica metafísica sin darse cuenta, ¿no? Bien. Ya han dicho ustedes algunos otros ejemplos, les puedo poner otros. Por ejemplo, razón-pasión. Esto que usted dice es razonable, positivo. No te dejes llevar por las pasiones. El pathos, ¿no? Por las pasiones. Las pasiones son bajas, ¿no? En el mito del auriga y del Fedro, ¿no? De Platón, las pasiones son las bajas pasiones. Las bajas pasiones. No están las bajas razones, no hay bajas razones. Hay razones menos consistentes, digamos, pero las bajas razones. No, la razón está arriba, las tres partes del alma según la establece Platón en el Fedro, ¿no? En el mito del carro ala. Bien. Presencia, ausencia. Lo vimos ayer. Derrida claramente, ¿qué diría Derrida? La presencia es lo positivo, la ausencia es lo negativo. Esta es muy importante por lo que hablamos del tiempo. ¿Permanencia o cambio? Para la metafísica claramente la permanencia está aquí y el cambio está aquí. Permanencia, cambio. Y por último, cosmos, caos. El orden y el desorden. Bien. Pero, por si fuera poco, la metafísica hace otra cosa. Y es que la pregunta no es únicamente polo positivo y el polo negativo, sino la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿desde dónde se hace esta clasificación? Es decir, el que dice hay caos y hay cosmos, fíjense la pregunta, por favor. El que dice hay caos y hay cosmos, ¿desde dónde lo dice? Tuve un pequeño debate con un... Gracias. Muy amable. Tuve un pequeño debate con un colega, ¿no? Que me decía, no hace mucho, hará 2 meses, me decía, bueno, ya, pero vamos a ver. El cosmos es importante, no podemos vivir sin cosmos. Y el caos, cuidado, o sea, aquí no vengas a hacer una apología del caos. 2 cosas. Primero, respecto a eso, 2 cosas. La primera, lo que es el caos siempre está establecido desde un determinado cosmos. O sea, cuando alguien dice esto es caótico, el que lo dice, ¿dónde está situado? Él se inviste de autoridad porque dice yo, el cosmos soy yo. El cosmos soy yo. Y como yo soy el cosmos, te digo, esto que tú estás diciendo es caos. Pero la distinción caos-cosmos no está. No está establecida desde la nada o desde un supremo ser superior, no.
¿Desde dónde? La distinción masculino-femenino, ¿quién la hace? ¿Desde dónde se hace? Desde lo masculino. Por eso vendrá Judith Butler y dirá, no, los feminismos de la igualdad. Esto a mis estudiantes, digamos, que están luchando en este sentido por los derechos de la mujer, siempre dicen, no, sí, por supuesto, sí está muy bien la igualdad, pero la igualdad a la lógica metafísica le hace cosquillas. Por eso Judith Butler no defenderá un feminismo de la igualdad. La gente dice, no, ¿entonces qué? Dice, defenderá un feminismo de la disolución del género. Eso es lo que le hace daño a la lógica metafísica. Porque mientras mantengamos la igualdad, implícitamente estaremos manteniendo la lógica metafísica. No sé si me explico. Por eso el título de la gran obra de Judith Butler es Undoing Gender, deshacer el género. En España incluso los más reaccionarios te pueden defender la igualdad. O sea, la lógica metafísica, mis estudiantes hablan de la lógica patriarcal, que no hay que olvidar que la lógica patriarcal, si es complicada y si es terrible, es porque se sostiene en base a una lógica metafísica. Le hace cosquillas la igualdad. Con esto no estoy diciendo que no esté en contra de la igualdad, por supuesto, pero cualquier facha también está a favor de la igualdad. En España lo vemos cada día. Por tanto, segunda cosa, cuando Nietzsche trata esto, ya les diré dónde lo dice, cuando Nietzsche trata esto, ¿qué es lo que dice? De lo que se trata no es ni de buscar la igualdad, ni incluso de reivindicar el polo negativo. Lo fácil, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a proponer Bellick? El Bellick pues va a proponer la reivindicación de lo relativo, de lo superficial, No. Si leemos a Nietzsche, y Nietzsche es un grande, lo que Nietzsche te dirá es que lo que tenemos que hacer, si es que es posible, porque fácil no es, porque la lógica metafísica nos parece lógica. Lógico, esto es lógico. Entonces, si realmente queremos romper con esto, lo que tenemos que hacer es romper con la lógica, no reivindicar esto. Porque al reivindicar esto, implícitamente estamos reivindicando esto también. Y no lo digo yo, lo dice Nietzsche en un texto que ya cité ayer, creo, pero que no cité el final. Es un texto de Crepúsculo de los ídolos, que se titula De cómo el mundo verdadero terminó convirtiéndose en fábula. Punto. Historia de un error. Y el final, la última frase, que es la historia de la filosofía, de la metafísica más breve nunca contada. 2 páginas. La historia de la filosofía más breve nunca contada. Nietzsche termina diciendo, pues bien, hemos eliminado el mundo verdadero. Es decir, hemos eliminado la parte de la... Bueno, lo he puesto a la izquierda, lo tenía que haber puesto a la derecha, pero es igual. ¿Qué nos queda? ¿El mundo aparente? Nietzsche dice, no. Al eliminar el mundo verdadero, también hemos eliminado el mundo aparente. Este es el auténtico cambio. Esta es la auténtica crítica a la metafísica. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la metafísica, entre otras cosas, nos iba muy bien porque nos aseguraba una cierta seguridad. Estamos huérfanos. ¿Qué es lo que dice Nietzsche en el 125 de la Gaia Ciencia? Si Dios ha muerto, estamos solos y sin excusas. Sartre también lo dirá en el existencialismo y su humanismo. Toma, directamente. ¿Qué hacemos? ¿Erramos en una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No sentís el vértigo de vivir en un mundo donde, como si de pronto, hasta ahora teníamos una brújula, ¿no? Una brújula que nos orientaba en las noches de tormenta en pleno mar, cuando arreciaba el temporal, y entonces mirábamos la brújula y decíamos, vamos a ver, el norte, vamos hacia ahí. Y eso nos tranquilizaba. Teníamos brújulas y cartas de navegación. Y de pronto nos damos cuenta que la brújula empieza a girar. Dios ha muerto.
¿Hacia dónde vamos? La metafísica se desmorona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces Nietzsche nos interpela y nos dice: ¿seréis capaces de vivir sin esta lógica? Eso es la muerte de Dios. ¿Seréis capaces de vivir sin esta lógica? ¿O necesitáis inventaros nuevos dioses que os indiquen el camino right, el camino correcto? Y la mayoría de la gente no lo resiste esto. Pero no resistir esto es no resistir la vida. Porque la vida es tiempo, y si tiempo es lo incierto, esa sabiduría de lo incierto, la incertidumbre, no lo sé, la provisionalidad. Luis Duc hablaba de la adverbialidad, la situación adverbial. Pero claro, ya sé, entonces vienen los metafísicos y dirán: si esto es así, entonces todo está permitido. Y si todo está permitido, si Dios ha muerto, todo está permitido. Y entonces esto es Sodoma y Gomorra, y aquí nos matamos los unos a los otros. Yo lo que os sostengo es justamente lo contrario. Es decir, hay que matar al Dios metafísico para que pueda nacer el Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el Dios de la compasión. Es el Dios que no está arriba en el cielo, sino en las víctimas, en los pobres, en los excluidos, digamos, del mundo de los seres humanos incluso, en los que no son considerados ni tan siquiera seres humanos. Ahí es donde está Dios. Y no lo digo yo. Y cuando digo algo fuerte se me va a decir: y no lo digo yo. Ya me gustaría decir, lo dice Elie Wiesel, uno de los supervivientes del campo de Auschwitz. Si ustedes han leído, creo que es Elie Wiesel, ahora estoy dudando, no sé si es Elie Wiesel o es Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido, estoy dudando. Bueno, ya me corregirán, a veces me pasan estas cosas pero para el caso ahora lo importante no es que lo dice, sino el hecho. Tendríamos que buscarlo. Esto es un dato histórico. En el campo de Auschwitz, los nazis colgaron del cuello hasta morir a un pobre chico de 14 años por haber robado pan para comer. Hicieron reunir a todos los prisioneros, levantaron una soga delante, colgaron al chico. Pero el chico pesaba poco, esto lo dice el texto, el chico pesaba poco y tardaba mucho en morir. Y se balanceaba. Y el resto de los prisioneros estaban en fila, obligados a contemplar la agonía del joven. Y alguien, disculpen, pero me emociona al decirlo, alguien dice: ¿dónde está Dios ahora? Y alguien responde: está colgando de una soga. Por tanto, que quede claro que mi crítica a la metafísica, mi crítica al Dios metafísico, no es una crítica a Dios, es una crítica a una determinada manera de entender a Dios. Dios está colgando de una soga. Cada persona asesinada tiene en sí el rostro de Dios. Hasta que no entendamos eso, el cristianismo la buena nueva del Evangelio, a mi juicio, es una opinión perfectamente discutible, la buena nueva cristiana no ha llegado. Esa es la gran novedad del cristianismo. Dios no está en el cielo, está en las víctimas. El cristianismo es una filosofía de la víctima. Y les voy a decir una cosa: cuando yo hace muchos años que defendía esto en España, un estudiante latino me dijo: profesor, a usted en España no lo entenderán. Vaya a América Latina. Y la verdad es que creo que aquí se me entiende mejor. Disculpen, pero es que ya sé que la filosofía tiene que dar conceptos y que esto está fuera de lugar y que por tanto emocionarse al contar algo, pues esto no está dentro de la academia, ¿no?
una cosa más para ir avanzando. Y claro, todo esto será necesario para que el día de mañana, perdón, del pasado mañana, el último día, pues lleguemos a la cuestión propiamente de la lectura, ¿no? Tal como yo lo entiendo. Pero hay que hacer este recorrido porque si no, no se entiende. Finalmente, podríamos hablar más, pero finalmente la última característica de la lógica metafísica es una característica que yo llamo pedagógica. Es una característica pedagógica. ¿Qué quiero decir con que la lógica metafísica tiene un elemento pedagógico? Pues que una idea fundamental de esta lógica es la idea del guiar, el guía. Una figura importante en la lógica metafísica es la figura del guía. Como en el mito de la caverna de Platón, alguien guía al prisionero. Primero, es obligado, porque cuando les pregunto a los estudiantes, yo no sé aquí, pero los estudiantes o no han leído el mito de la caverna o se lo han explicado mal, ¿no? Porque siempre dicen, un prisionero se libera. Pero vamos a ver, léalo. Platón no dice un prisionero se libera, dice es liberado. Y es obligado a levantarse y en contra de su voluntad, arrastrado por la escarpada subida de la caverna hasta la luz. Es un acto de pura violencia. Y de nuevo esto no lo digo yo. Lo dice María Zambrano, creo que no lo dice en Filosofía de Poesía, sino en un texto anterior que se titula Pensamiento y Poesía en la Vida Española. Está en el mismo volumen de las obras completas de Galaxia Gutenberg, en la que está Filosofía y Poesía. Dice exactamente esto, pone el énfasis en la violencia que tiene el mito de la caverna. Sí, dime. Podríamos así, muy sólidamente decir, que cuando tú dices la lógica metafísica, estás diciendo la lógica de lo dado. Sí. Hay, digamos, una gran correlación en eso, ¿no? Sí, la lógica de lo dado, por supuesto. Porque lo interesante, vengo diciendo, ¿no? Lo interesante es que esta lógica la hemos dada por supuesta. O sea, no nos incomoda esta lógica. Incluso gente tan supuestamente de izquierda, ¿no? Los marxistas la utilizan también esta lógica. Por eso, entre Marx y Nietzsche es como el Barcelona y el Real Madrid. Es decir, uno puede ser del Barcelona y del Real Madrid al mismo tiempo. O sea, Nietzsche y Freud se pueden casar. Freud y Marx también. Toda la teoría crítica es pseudo-marxista, o buena parte de ella, ¿no? Marcuse, Fromm. Pero Nietzsche y Marx no casan. No casan. No se puede ser nietzscheano y marxista al mismo tiempo, tienen ustedes que elegir. Yo claramente he escogido, porque para mí el marxismo, sin ser un experto en esto, y no desearía iniciar una discusión porque yo me retiraría aquí porque no tengo suficientes a día de hoy, ¿no? Pero intuyo, o sea, Marx es un hegeliano, no hay que olvidarlo. Y Nietzsche no. Entonces, en la medida que Marx es un hegeliano, mantiene, y Hegel es, al menos, es lo que dice Rosenzweig. Lo mencioné ayer. O sea, al menos hasta Hegel la lógica metafísica sigue viva. Y yo creo que Marx, en buena medida, mantiene esa lógica metafísica. Y los países de la Unión Soviética, o de la antigua Unión Soviética, claramente mantenían esa lógica metafísica. Entiendo, ¿no? O sea, ser antimetafísico no es ser de izquierdas. Ser antimetafísico es romper la lógica derecha-izquierda. Todo el rato estoy diciendo esto. Pero reflexionemos un poco más sobre la noción de guía. Una de las consecuencias de la lógica metafísica es una consecuencia pedagógica. Es decir, alguien guía. Guiar no es acompañar. Guiar es conducir
el buen camino hacia una meta que uno ya conoce. ¿Quién la conoce? El guía, por eso es guía. ¿No? Cuando yo voy por aquí por Puebla y me acompaña alguna persona y dice, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y la persona me dice, hacia aquí. Les voy a citar 2 ejemplos para que se entienda metafísica, guía, todo esto, ¿no? 2 frases de 2 obras. La primera aparece en un libro de Nietzsche, menos citado que otros, quizás menos conocido, pero es el único libro que explícitamente, bueno, tenía un texto de juventud, pero es igual, que explícitamente aparece la palabra educación en el título. Al libro al que me refiero se titula Schopenhauer como educador. Schopenhauer como educador. Y en la primera parte, Nietzsche dice la frase, yo les recomiendo la traducción de Biblioteca Nueva, no sé si se encuentra aquí, porque en español suena muy bien. Una traducción, para mí lo importante no es que diga lo que dice, sino que un autor que literariamente es muy potente y muy brillante como Nietzsche mantenga esas resonancias, ¿no? Hay un momento que Nietzsche dice lo siguiente en este libro: nadie puede construirte el puente por el que has de caminar sobre la senda de la vida. Nadie, a excepción de ti. Nadie puede construirte el puente por el que has de caminar sobre la senda de la vida. Nadie, a excepción de ti. En el Zaratustra, uno de los capítulos que ahora no me acuerdo, tendría que buscar la cita, por ahí la debo tener, pero sé que es en el Zaratustra, hay uno de los capítulos que dice: el camino no existe. Así habló Zaratustra. Bueno, de hecho, esto lo toma un ilustre poeta español republicano que me encanta, que es don Antonio Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Entonces Joan Manuel Serrat lo canta, ¿no? Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar, ¿no? Bueno, ¿verdad? No hay camino. Claro, si no hay camino no puede haber guía. Y yo sostengo que en la vida no hay caminos. Que cada uno tiene que inventarse uno. No hay caminos. La metafísica funciona según la lógica del camino. Hay que ir por ahí. Pero les voy a poner otro ejemplo muy bonito, netamente literario. Aparece en una de las obras literarias más, esa es la palabra en catalán, culpidoras, más emotivas, más interesantes, más... y que todo el mundo conoce, quizás no todo el mundo ha leído, pero que, en fin, que son esas obras, esos cuentos supuestamente para niños, pero que deberíamos leer de adultos porque los niños no lo entienden al nivel que nosotros lo podemos entender. Me refiero a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Hay un momento en la novela de Lewis Carroll en el que Alicia se encuentra con el gato. Y Alicia le pregunta al gato: gatito, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Es una pregunta a un guía, ¿no? A un supuesto guía. ¿Qué es lo que diría el guía? Pues el guía diría: mira, ves por ahí. O sea, el guía es la figura pedagógica por excelencia de la lógica metafísica, indicaría el camino, ¿no? Es por ahí. ¿Y Alicia qué haría si tiene esta lógica incorporada? Pues se iría por el camino que el gato le indica. Pero el gato dice otra cosa. El gato dice otra cosa. Gatito, ¿hacia dónde tengo que ir?, pregunta Alicia. Y el gato le dice:
Bueno, esto depende de a dónde quieras llegar. Eso depende de a dónde quieras llegar. Pero si no fuera suficientemente interesante esto, Alicia añade, a mí me da igual a dónde llegue, mientras llegue a alguna parte. Y entonces el gato da con la solución y lanza una frase tremenda y le dice a Alicia: siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Pero automáticamente, recuerdan ayer, ¿no? El maestro dice, vamos a interpretar esto. No, por Dios, no vamos a interpretar nada. Vamos a dejar que resuene. Prohibido interpretar, prohibido comentar nada. Les pido que no lo comenten. Déjense resonar por esta frase. ¿Hacia dónde tengo que ir? Eso depende a dónde quieras llegar. Mientras llegue a alguna parte. Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. En el último capítulo de la primera parte del Zaratustra, ahora no me viene a la cabeza el título del capítulo, pero sé que es el último de la primera parte. Nietzsche sostiene lo siguiente, frase literal: se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. Esto nunca lo dirá la lógica metafísica. Creo. Creo. Pero lo dice Nietzsche. Por tanto, un autor claramente, manifiestamente contrario a esta lógica. Y si no fuera poco, en ese mismo capítulo, unas líneas después, Zaratustra dice algo que me tiene obsesionado desde que lo leí y que suelo terminar mis clases en la Universidad Autónoma. El último día de clase les digo a los estudiantes: solamente os pido una cosa. Estoy repitiendo a Nietzsche, Pasa es que a veces no lo digo porque queda más impactante y entonces me hago mío las palabras de Nietzsche y luego si alguien me pide, digo, esto lo leerás en Nietzsche. Dice Nietzsche en Zaratustra. Dice Zaratustra, les dice a sus discípulos: ahora yo me voy y vosotros os quedáis solos. Y solo os pido una cosa, una única cosa: olvidadme. Os pido que me olvidéis. Os pido que reneguéis de mí, que me odiéis. Porque solo cuando me hayáis olvidado de verdad, Zaratustra volverá a estar entre vosotros. Me digan que no es espectacular. Cuando me hayáis olvidado, yo, es entonces cuando estaré. Y esto no solamente es contrario a la lógica, es contrario a cualquier forma de fanatismo. Para mí ahí está la diferencia entre educar y adoctrinar. Estaremos 5 o 10 minutos más y hacemos la pausa, ¿de acuerdo? A ver si... Por tanto, a todo esto, yo lo que propongo, frente a esa lógica metafísica, lo que propondría es una antilógica literaria. Una especie de antilógica literaria. Es decir, una visión literaria o poética. Zambrano diría poética, por ejemplo, ¿no? María Zambrano hablaría de razón poética. Bueno, una visión literaria del mundo. O en mi último libro apuntaba a una visión lectora del mundo.
Yo creo que en el sentido que utiliza la palabra lectura, el universo metafísico, en el universo metafísico está prohibido leer en definitiva. ¿Por qué? Ahora lo veremos, ¿no? Porque leer implica interpretar, interpretar implica reinterpretar, es desconocer a dónde se quiere llegar, es perderse. Se lo voy a decir con otra frase. Una frase impresionante. Lo que les voy a decir ahora es sublime, ¿no? Pero absolutamente sublime. Y vamos a volver a la teoría crítica. En este caso vamos a volver a Walter Benjamin. Walter Benjamin, que como ustedes saben se suicidó en un pequeño pueblo de la frontera de Cataluña, Portbou. Pueden visitar su tumba. Y hace tiempo fui, es frente del mar, ¿no? El cementerio está en un acantilado delante del mar. Puedes ver la casa donde se suicidó cuando la policía española, la policía de Franco, lo iba a entregar al día siguiente a la Gestapo. Y él sabía que en su condición de judío marxista iba a ser deportado inmediatamente a un campo de concentración y decidió terminar con su vida. Pues bien, hay un libro de Walter Benjamin que es una delicia. Es una delicia. Literariamente, pero también filosóficamente, como vamos a ver, ¿no? El librito muy breve, pero también yo tengo una traducción que me gusta mucho, una antigua traducción de Alfaguara, porque ahora las nuevas traducciones están bien traducidas, pero no suena bien en español. Entonces les voy a citar la antigua traducción de Alfaguara, que yo la tengo desde hace muchos años. El libro se titula Infancia en Berlín hacia 1900. Ese es el título del libro de Walter Benjamin. Infancia en Berlín hacia 1900. Y como decía ayer, cualquier libro tiene una gran primera frase. Pues les voy a citar la frase con la que da inicio este librito de Walter Benjamin. Infancia en Berlín hacia 1900. Dice Benjamin: importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad, como quien se pierde en un bosque, requiere aprendizaje. Repito, importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad, como quien se pierde en un bosque, requiere aprendizaje. Si me permiten la broma, porque ha habido momentos de una gran emotividad esta mañana. La lógica metafísica sería, para decírselo a los jóvenes, para explicarlo en clase, se me ocurre, le podemos decir, la lógica metafísica es la lógica del Google Maps. Es decir, el que se pierde con Google Maps es que es un inepto total. En la lógica metafísica es una lógica en la que nadie se pierde. Todo está en su sitio, todo encaja, por aquí, por allí. ¿No? Y si te pierdes, enseguida sale el guía y te conduce. Y enseguida te conduce, ¿no? En cambio, cuando uno se abre a la antilógica literaria, descubre que uno tiene que aprender a perderse. Y eso me dio pie para pensar la lectura. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Leer es aprender a perderse en un libro como quien se pierde en un bosque. Con lo cual, antes de darle la palabra a Carla, no estoy diciendo que la educación tenga que orientar. No sé si tu pregunta iría por ahí, pero quería decirlo, ¿eh? No estoy diciendo que la educación tenga que orientar. Las orientaciones son necesarias, pero no toda orientación tiene que ser una orientación al modo metafísico, es decir, al modo de abrirse al mundo, ¿no? Carlos. No, era un comentario que quizá el Google Maps es muy preciso y exacto en Europa. Los Correcto. Google Maps a veces nos dicen que gires en un lugar donde no hay calle. Sí. Entonces, sí, es verdad. Es verdad. Aquí la parte del azar y
Ya. Entonces sería mejor buscar otro ejemplo. De acuerdo. Y por lo general funciona. Ok. Por lo general. Sí. No, pero cuando, por ejemplo, vas a mí también, ¿no? Cuando yo voy por Barcelona, por España, y llevo en el carro, en el vehículo, en el auto, ¿cómo se dice? El GPS, sí, gracias, el GPS, ¿no? También a veces te lleva por el camino equivocado. Pero en cualquier caso, uno, porque la pregunta sería, ¿por qué la lógica metafísica nos interesa tanto? Bueno, entre otras cosas porque nos tranquiliza, ¿no? Sí, yo iba a poder tener el ejemplo de Walter Benjamin en este caso, cuando más o menos tiene que ver con las calles, ¿no? Que dice Benjamin que los rótulos de las calles deberían estar dirigidos a las personas que estamos buscando direcciones para que nos podamos guiar. Y entonces esa lógica metafísica hace que cuando nosotros buscamos una dirección de pronto hasta nos enojemos porque la calle no pusieron el nombre, ¿no? Y digamos, ay, ¿cómo le hago para encontrarlo? Claro, pero una cosa es una lógica que funciona a nivel de Google Maps, si funcionara bien. Ahora. No, claro. Bien, pero otra cosa es que en la vida no hay Google Maps. Como en la vida no tiene, fíjense lo que les voy a decir, en la vida no hay manual de instrucciones. En la vida no hay manual de instrucciones. El último gran rostro que ha tomado la lógica metafísica, a mi juicio, y esto claro, Nietzsche no lo podía saber, aunque lo intuyó, es la lógica tecnológica. Digo la lógica tecnológica, no digo la tecnología. Digo la lógica tecnológica, o sea, no estoy hablando de una computadora, eso es lo de menos. La cuestión es la lógica de la computadora, cómo opera, ¿no? Que esto podría dar lugar a otro seminario, solamente este punto. Entonces, la lógica tecnológica opera al modo de alguien que te está estableciendo en todo momento los parámetros para ubicarte en el mundo y te da seguridad. Por eso funciona. Esa seguridad que antaño ocupaba para muchas personas el Dios religioso, ¿no? Pues la puede ocupar, digamos, esta nueva lógica. En cambio, abrirse al mundo de lo que yo diría lo literario o mundo lector es entender que la vida, precisamente porque es vida, tiene y no mundo, y el mundo es muy importante, pero el mundo es lo que se hereda, y la vida es lo que uno hace con el mundo que ha heredado. Lo que uno inventa con su herencia. Con esa biblioteca que ha heredado, con esos símbolos, signos, gestos y normas, ¿qué uno hace? Y lo que uno hace tiene que hacerlo cada uno. Tiene que inventarse eso. Eso no está escrito en ningún sitio. Hay una historia la historia del golem. El rabino hace al golem para destruir a los enemigos, bla, bla. Pero es muy interesante en relación a lo que dices, porque el rabino tenía que dejarle al golem las instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. O sea, doblas el tronco, te giras a la derecha o a la izquierda, te bajas, limpias la casa, a tal hora matas a fulano, regresas. El punto de la historia es que un día al golem, el rabino se le olvida dejarle las instrucciones. Y cuando él regresa, media ciudad está destruida, ¿no? O sea, no le dejó la programación. Pero lo que enuncias está señalando una crisis en términos de un fraude educativo que hay en México. Porque los profesores están sujetos al programa. Hay escuelas donde tienen que firmar el programa a los alumnos, ¿no? Entonces cuando tú planteas al alumno que no hay programa, yo no le doy el programa, no hay programa. Es que hay incertidumbre. Que quizás sea la única persona que le llamen cuando salgan a la calle y digan, todos los programas educativos eran una burbuja, ¿no? Y ahora no sé qué hacer. No sé qué hacer porque además los estudios más recientes piden que la competencia más demandante en los trabajos es la obediencia. Entonces la competencia no explícita
que se están introyectando es la obediencia, ¿no? La ausencia de crítica. Y por supuesto hay una dimensión de clase, de otro tipo de educación, donde la principal competencia es mandar y no debe haber compasión, ¿no? A la hora de mandar. Entonces, digamos, es muy pertinente todo esto, pero al final, sí. ¿con qué nos quedamos en la vida cotidiana después de todo? O sea, la lógica que estoy intentando poner en cuestión es que esta lógica metafísica es una lógica de, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, ya es que se me ha ido ahora la palabra que tenía en la cabeza. A propósito, estabas diciendo algo que me has sugerido algo muy interesante y ahora se me fue el concepto. Bueno, ya vendrá. No sé si alguien quería decir algo más antes. Sí. Me recuerda mucho lo de la lógica metafísica a un pequeño texto que tiene Carlos Escliar, que no quisiera citarlo mal y lo voy a leer, es muy breve. Está en su libro de Hablar con Desconocidos y dice: la niña mira a su madre mientras lee, la mira y murmura frases para sí misma. Todo está quieto ahora, en suspenso, como si un largo día no fuera otra cosa que un fin de tarde que nunca desaparece. Cuando la madre hace una pausa, la niña se le acerca y le pregunta con voz de secreto: mami, ¿qué estás haciendo? Leyendo, responde la madre. La niña insiste: ¿qué es leyendo? La madre le muestra el libro a la niña y le dice: ¿ves? Aquí hay historias que todavía no conocemos, hay que buscarlas. Eso es estar leyendo. La niña se queda quieta y mientras acaricia el brazo de su madre le pregunta: ¿pero leyendo es en las partes blancas o en las partes negras? María Zambrano empieza Claros del Bosque diciendo: no busquen el centro, no busquen el claro del bosque, no lo busquen. Quizás lo encuentren, pero no lo busquen, porque el que entra en un bosque buscando el claro del bosque es incapaz de estar abierto a lo que esa aventura le va a dar. O sea, cuando en España, por ejemplo, la educación, que hablamos de educación, constantemente es cuando uno lee, no da. Mire, le voy a dar a los estudiantes una guía, ¿no? Una guía de lectura, ¿no? Unas preguntas, fíjense ustedes en esto, fíjense en lo otro. Quizás el maestro podría hacer otra cosa, no digo que esto esté mal, necesariamente mal, pero cuando esto se impone como una lógica de la totalidad, que son las lógicas metafísicas, cuando la educación es esto, entonces uno dice: cuidado, léanlo, entren en el bosque. Ya, ¿a buscar qué, profesor? Anden en el bosque, a ver qué encuentran. Ya, pero ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Díganme ustedes qué han encontrado. Díganme ustedes. Lo ilimitado, diría Zambrano, ¿no? Claro. Sí. Y quizás no encuentre nada. Y entonces puede salir del bosque y un tiempo después vuelve a entrar en ese mismo bosque y dice: anda, si por aquí me había pasado, fíjate, y no caí en la cuenta. No caí en la cuenta. A veces el maestro también puede ayudar a acompañar, no guiar, acompañar. Porque el que acompaña no busca el camino, no indica el camino. El que acompaña, estoy a tu lado. ¿Hacia dónde vamos? Es lo dices tú. Y a veces puede hacer alguna otra cosa. Puedes decir: no eso. ¿Y qué? Eso. Ya, pero no veo. Fíjate. Y uno dice: pues sigo sin ver nada. Bueno, pues seguimos. O sea, yo creo que un maestro, más que interpretar los signos del bosque, para seguir una metáfora Heidegger-Zambrano, esas caminos del bosque del que habla también Heidegger, ¿no? Más que interpretar los signos, es decir, fíjate, para, vas demasiado rápido. Les voy a poner otro ejemplo y con esto hacemos la pausa, pero que es un ejemplo espectacular.
Este ejemplo que si ahora pudiera, les pondría, pero tardaríamos mucho, tendríamos que buscar en internet el fragmento de una película, para que se entienda bien lo que estoy diciendo. O sea, para que se vea lo que es lo que podría ser un maestro. Me refiero a una película, el guión de la cual es del escritor americano Paul Auster. Y la película se titula Smoke, en España. Smoke. ¿Saben cómo se tituló aquí? Yo no lo sé. ¿Se tituló así? ¿Saben de qué película les hablo? ¿Cómo se tituló aquí? Sí, es esta. ¿Cómo se tituló? Smoke, ¿no? Bueno, por tanto, si podemos decir, si decimos Smoke, todo el mundo podría encontrarla por este título, ¿no? Smoke. Bien, básicamente la escena que voy a comentar es una historia entre Harvey Keitel, que es el dueño de un estanco, y un escritor que es, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del actor, que va a comprar cigarrillos. Cada día va a comprar cigarrillos porque tiene que escribir. Y entonces un día entra en el estanco y le dice el escritor al estanquero, dice, fíjate, hay una cámara aquí, alguien se la olvidó. Y él le dice, no se la olvidó nadie, es mi cámara. Y dice, ¿y tú? ¿Qué haces con esta cámara? Dice, es un proyecto de mi vida, es el proyecto de mi vida. Dice, ven, te lo voy a contar. Dice, cada mañana salgo en la esquina donde está la tienda, el estanco, donde vendo cigarrillos, pongo un trípode, como el que tiene el amigo Roberto aquí, pongo una cámara y a las 8 en punto de la mañana hago una fotografía. Durante 365 días al año. Cada día hago eso. Dice, por eso nunca me puedo ir de vacaciones. Y entonces el otro se queda aquí y dice, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y entra dentro de una especie de trastienda y saca un montón de álbumes de fotos. Y entonces se lo pone delante del escritorio y dice, míralo. Y él abre y efectivamente ve la fotografía cada día, día tal, día tal. Claro, tiene un montón. Empieza a pasar. Va pasando, imagina que tiene un álbum de fotos. Y el estanquero le dice, vas demasiado rápido. No lo entenderás si vas tan rápido. Y el escritor le dice, es que todas son iguales. Y Harvey Keitel le dice, no has entendido nada. Todas son iguales, pero cada una es distinta a las demás. Hay días con sol, hay días con lluvia, días en los que pasa gente, días en los que no pasa nada, hay días donde se ve un accidente. La Tierra gira alrededor del Sol y cada día su luz incide de una manera distinta. Cada día es único. Aunque es el mismo, la misma hora, el mismo rincón, pero cada día es distinto. Y el escritor se queda pensando y dice, así que lentamente, dice, es lo que te sugiere. Y entonces cuando sigue mirando las fotos, descubre algo que no voy a contar por si alguien decide ver la película y no lo ha visto. Vamos a parar una media horita más o menos, nos damos un descanso y regresamos.